Bienvenidos nuevamente a este su taller de educación financiera. El día de hoy, el tema que nos ocupa, todavía estamos situados en el panorama general de nuestro taller de incremento del IQ financiero. Vimos ya por qué el banquero no nos pide como requisito el grado académico, el desempeño académico que tengamos para que podamos hacer realidad un proyecto, un negocio. Ya sabemos por qué, ya jugamos una vez, ya vimos qué es lo que se requiere para poder tener éxito, o por lo menos ir entendiendo los lenguajes que se van jugando, que se van usando en el juego, en el simulador que nosotros estamos utilizando. El día de hoy el tema se llama ¿por qué el trabajo duro no funciona? Hemos sido educados desde los años más tempranos de nuestra vida bajo ideas muy bien acuñadas de que el trabajo nos ennoblece, de que lo que vamos a disfrutar más es algo que ganamos con el sudor de nuestra frente, situaciones, ideas que nos hacen creer que mientras más trabajamos somos mejores personas. Y bueno, el trabajo es bonito, es sano, es tener una actividad, pero no hay que olvidarnos en dónde queremos estar. Si queremos estar del lado de la gente que trabaja y que quiere tener un salario, la seguridad de tener un trabajo que no dependa de sus propias capacidades, sino que depende de lo que otros quieren decidir por ellos, están bien de este lado. Pero si queremos migrar al lado en donde la gente está, como ya lo hemos visto varias veces, la gente está viviendo de sus inversiones, la gente ya no depende de su trabajo para cubrir sus gastos y para obtener las cosas que quiere, entonces empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos ahora a familiarizarnos con los lenguajes, con las ideas de la gente que realiza sus actividades en este lado del cuadrante del dinero. El día de hoy vamos a ver que hay tres tipos de valores. Los valores de la gente pobre, y nos vamos a referir a lo largo de todo el taller, la gente pobre no por el dinero o las cantidades de dinero que tiene, sino la gente pobre en educación financiera, en esta inteligencia financiera que le permite tomar las decisiones con respecto a sus flujos de efectivo. La gente pobre financieramente centra su interés y la mayor importancia en el trabajo, en el salario. La gente de la clase media está casada con la idea de la academia, de la educación, del trabajo mientras más duro es mejor, la competitividad, en fin. Y la gente rica centra su interés en las inversiones, en el dinero que le puede llegar sin tener que hacer demasiados esfuerzos. Lo que tenemos que tener claro es que si nos casamos con la idea de trabajar duro, no es malo, trabajar, insisto, no es malo, y no es malo estar de ninguno de los dos lados del cuadrante. Si nosotros reconocemos que somos plenos en esta parte del cuadrante, que aquí está nuestra realización personal, está excelente, podemos permanecer ahí. Si nuestra ambición es estar del otro lado, bueno, pues entonces tenemos que empezar a efectuar los cambios pertinentes para hacerlo. Otra razón muy importante por la que el trabajo duro no funciona es por la siguiente. Existe algo que se llama en nuestro sistema los impuestos. Estos impuestos, hemos escuchado que generalmente las modificaciones que se hacen a las leyes fiscales siempre tienen el argumento para tranquilizar a las personas, y el principal argumento que exhiben es van a pagar
mayores impuestos los que más ganan. Pero, volviendo a nuestro cuadrante del dinero, y desde este punto de vista de quienes hacen las leyes, sí van a pagar más impuestos los que más ganan, pero de las personas que están situadas en este lado del cuadrante. Las personas que dependen de sus salarios, de los ingresos que ellos mismos pueden generar como los autoempleados. Aquí vamos a poder ver que sí pagan más impuestos. Esta es una actualización muy reciente. A partir de enero de 2014 se hizo una modificación a la ley fiscal referente al impuesto sobre la renta. Y esta ley dice que quienes ganan hasta 750,000 pesos al año van a pagar de ese salario que están ganando el 30% de este tipo de impuesto. Quienes ganan hasta 1 millón o de 750,000 pesos a 1 millón van a pagar el 32%. Quienes ganan de 1 a 3 millones o entre 1 y 3 millones van a pagar el 34% de su ingreso en impuestos sobre la renta. Obviamente estamos situados en el ámbito de México. Son las leyes que corresponden a nuestro país y estamos hablando de pesos. Y quienes ganan más de 3 millones de pesos pagan el 35% de su ingreso en impuestos sobre la renta. Aquí es importante que que veamos más o menos a cuánto corresponde. En estas dos partes estamos hablando de gente que gana entre 30,000 pesos a 40,000 pesos. Estos ya no son sueldos difíciles de encontrar y estas personas están pagando más de entre la tercera y más de la tercera parte de sus ingresos en impuestos. Pero estos no son todos los impuestos que pagan estas personas, además de lo que se les deduce, porque esto no les llega a ellos. El empleador se los retiene y el empleador es quien entrega estos impuestos al gobierno. Además de eso, tienen que pagar el IVA de sus alimentos, el IVA de su ropa, el IVA de todas las cosas que están adquiriendo. Entonces vemos que aparte del 30, entre 30 y 35 estaríamos hablando que están pagando de impuestos sobre la renta. Digamos un promedio sería el 33% de impuesto más el IVA, que es el 16%. Si lo sumamos, están llegando casi al 50% de su ingreso pagado en impuestos. Es decir, que estos empleados van a trabajar de enero a junio para pagar impuestos y de julio a diciembre con esto van a vivir. Entonces sí, observen que quienes más ganan, más impuesto pagan, siempre y cuando estén del lado del cuadrante en donde están los empleados y los autoempleados. Aquí es muy importante también recordar que precisamente la gente que está de este lado, lo mencionábamos en la sesión pasada, es el 95% de la gente que trabaja está de este lado. Y solo el 5% del dinero está aquí. La competencia en este lado es una competencia encarnizada. Va a sobresalir solamente el que es muy bueno. En este lado
está solamente el 5% de la población y está, curiosamente, el 95% de los ingresos. De este lado, del 95% del dinero que se puede ingresar. De este lado hay menos competencia, pero por una situación también. La gente que permanece de este lado se casó con la idea de que debe ser el mejor a nivel individual, de que debe ser el más destacado, que debe estar en el cuadro de honor, que debe ser el empleado del mes. Y la gente que se viene de este lado, que decide estar de este lado del cuadrante del dinero, es gente que trae una idea distinta, es gente que quiere trabajar en equipo, es gente que reconoce que sola no avanza. Puede llegar, pero le va a costar más tiempo y mayor esfuerzo. Entonces, como lo veíamos la sesión anterior, la gente que está de este lado va a hacer equipo y va a buscar a los mejores empleados y autoempleados para formar los equipos que requiere para llevar al éxito sus empresas o que haga el manejo de sus inversiones, que forme parte de su equipo de trabajo. Finalmente, es necesario que recordemos que existen 3 clases de personas, como lo mencionamos en la primera parte de esta charla. Existen los empleados, la gente pobre, que van a situar sus valores en el trabajo duro, que ya vimos que no funciona. Si yo trabajo duro, estoy dentro de esta gente, y si voy a vivir solamente con la mitad de lo que yo ingrese en un año, difícilmente voy a poder ver reflejado en mi hoja de balance flujos de efectivo importantes, flujos de efectivo que me permitan realizar inversiones y poder ir incrementando mis ingresos y poder ir haciendo realidad el crecimiento, primero de mi flujo de efectivo, después de mi fortuna. Voy a empezar, si yo entiendo cómo hacer todo esto, voy a empezar a amasar una fortuna que está basada no en el trabajo duro, sino en entender cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí y no yo trabajar por el dinero. El otro tipo de personas que existen son las personas que se casan con la idea de hay que prepararse, hay que ir a la escuela. Esto es bueno siempre y cuando no nos quedemos atrapados en esta parte de sí, yo voy a tener un ingreso importante, pero de esa misma manera incremento mis gastos, de tal manera que este flujo de efectivo que pudiese tener lo transformo en gastos y no voy a tener nada. No voy a empezar a tener un crecimiento ni económico, ni financiero, ni de inteligencia financiera, si no entiendo cómo hacer que el dinero trabaje para mí. Y finalmente, la gente rica, la gente que está educada financieramente, es la gente que precisamente sus flujos de efectivo, aunque en un inicio sean pequeños, los invierte y los transforma en ingreso, y esos ingresos incrementan su flujo de efectivo, que ese flujo de efectivo nuevamente lo invierte, lo mete en inversiones, en cosas. ¿Se acuerdan que las inversiones o los activos son lo que me mete dinero a la bolsa? No lo transforma en gastos, lo transforma en activos, no lo transforma en deuda. Esta es la gente que empieza a ser rica en conocimientos financieros, en preparación, en inteligencia, y es la gente que puede llegar a tener éxito. Les invito a que discutan en grupo, en las mesas de trabajo, este tema, y que lo que han aprendido el día de hoy lo apliquen en el simulador. Les invito a que empiecen a entender por qué el trabajo duro no funciona. Gracias.